Moyano, porque ustedes convendrán conmigo que nosotros no hablamos mucho de la cuestión de Moyano en general en estas asambleas durante mucho tiempo, y no estoy haciendo una crítica con esto, creo que no hablábamos porque, bueno, en primer lugar porque es difícil hablar de lo que uno no entiende, y durante mucho tiempo no entendimos por qué era tan irremediable la situación, por qué la contradicción era tan fuerte, si realmente el gobierno había hecho todo lo posible para evitar la confrontación, tampoco sabíamos hasta dónde Moyano iba a llegar. Bueno, ahora tenemos un cuadro, no digo que definitivo, porque todavía falta nada menos que ver qué va a pasar el 12 de julio con la dirección de la CGT, pero como decía Aurelio, me parece que en un punto sí es, por lo menos por ahora, definitivo, y es que no nos quedan dudas acerca de qué rol consciente o inconscientemente está jugando cada uno en esta coyuntura. Es decir, Moyano ha dejado de ser parte del frente que lleva adelante la política que nosotros apoyamos, y no solo ha pasado a la oposición porque ha tenido gestos muy duros y discursos muy duros que naturalmente lo ubican en ese lugar, sino porque además el contenido de su discurso, hubo demasiadas críticas al discurso de Moyano, como que era muy primitivo, que no había dicho política. Yo creo que no, que a mí me parece que el discurso fue malo porque dijo algunas cosas que son muy negativas, es decir, porque se ofreció de algún modo como la pata peronista para el frente antikirchnerista, y esto me parece gravísimo, ¿no? Es decir, recordar en este contexto político aquellas frases de Perón, cuando vuelve en el 73 y ya no dice para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, sino para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, con ese marco de presencias en el palco que iban desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, me parece que era como decir, también acá hay gente con tradición peronista y con peso en el movimiento obrero que puede entenderse con ustedes y conformar este frente opositor. Yo creo que las posibilidades de que esto avance no son muchas. El acto no fue un acto importante si uno lo compara con anteriores movilizaciones. Da la impresión de que son pocos los que estarían dispuestos a seguirlo, pero también es cierto que esta apuesta tiene que ver, como todo lo que se está diciendo y pensando en la Argentina y en América Latina hoy, tiene que ver con la crítica situación que enfrenta la economía. Es decir, la apuesta de Moyano también es decir, bueno, aquí la etapa más redistributiva de algún modo se suspende por esto, los efectos de la crisis internacional, los conflictos obreros van a aumentar y acá estamos nosotros, ¿no? Y entonces uno piensa, bueno, que hay Moyano solo no es una amenaza, Moyano coqueteando con Scioli a lo mejor es un poco más amenaza, pero tenemos una situación curiosa donde tenemos un gobierno que ganó con el 54%, que sigue teniendo la mayoría de la sociedad, pero que al mismo tiempo empiezan a verse claramente cuáles podrían ser las piezas de la coalición opositora, por lo menos las más importantes, en un marco además signado por la no reelección de la presidenta. Yo no estoy diciendo que no vaya a haber reelección de la presidenta, estoy diciendo que por lo menos hasta ahora ese es un problema, y a ese problema apuestan todos los que, si no, no se entendería demasiado por qué están desmarcándose tanto, corriendo el riesgo, por ejemplo, como el caso de Scioli, de que no poder seguir gobernando eficazmente su provincia. ¿Cómo empezó este enfrentamiento entre Moyano y el gobierno? Bueno, sí, se suele decir que a Cristina Kirchner le cayó muy mal aquella expresión en el acto de River diciendo que tenía que haber el próximo presidente de la Argentina tiene que ser un trabajador. Ustedes recuerdan que Cristina contestó con la rapidez que la caracteriza: yo he trabajado toda mi vida. Lo que Moyano estaba diciendo no es que quería que fuera un trabajador. Trabajadores somos todos, como dijo él mismo en el acto el otro día. Lo que quería era que fuera un dirigente sindical. Entonces, primera cuestión a plantearse, que muestra la desubicación política frente a esta coyuntura.
Porque por supuesto que un dirigente sindical tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano y a lo mejor hasta más para pensar en ocupar la presidencia de la República. Pero la pregunta me parece que es otra. ¿Puede este movimiento sindical que representa a Moyano y la figura de Moyano ser la vanguardia, para utilizar una palabra de otros tiempos, en la conformación del movimiento nacional y popular? A mí me parece que no. Pero no solo me parece que no por las limitaciones más personales que de algún modo muestra Moyano, sino que me parece que no por lo que es este sector del movimiento obrero. Nosotros, me acuerdo que discutimos hace ya unos años en una asamblea de carta abierta cómo había que volver, que había que retomar la discusión sobre el modelo sindical. Es decir, que aquel modelo sindical que de algún modo nos sedujo allá por el 2001, que levantaba la CTA, que ya partía de la base de un país donde los trabajadores organizados, formales, iban a ser casi una minoría o una minoría, donde se pensaba en un mundo de desocupados, por exagerar un poco, ese modelo sindical había de alguna manera perdido vigencia frente a una situación en la que se reactivaba la industria, aumentaba el empleo y los sindicatos, como ocurrió con Néstor Kirchner, volvieron a tener un peso central. Pero este tradicional movimiento sindical que expresa Moyano, no por este crecimiento de la economía y este aumento de la afiliación, se convirtió en menos burocrático de lo que era antes. Yo diría casi lo contrario. El otro día uno de los periodistas de 678 decía: es más difícil ser electo secretario general del gremio de empleados de comercio que presidente de la República, ¿no? Es decir, es difícil pensar en estructuras más anquilosadas, más burocratizadas que las estructuras de la gran mayoría de las organizaciones sindicales. Por otro lado, el reclamo, aquí ya hablaron muchos compañeros, que fundaba esta oposición al gobierno. En primer lugar, ninguno de nosotros creía realmente que la pelea fuera por el impuesto a las ganancias. Pero también es cierto que me parece que el tema del impuesto a las ganancias se manejó con un criterio un poco demagógico, porque esa frase, el salario no es ganancia, es una frase impactante, parece una consigna muy justa, pero si eso quiere decir que un ejecutivo de una empresa norteamericana que gana 40.000 pesos mensuales o 80.000 pesos mensuales no tiene que pagar impuestos, entonces yo dejaré para después resolver el problema teórico acerca de qué significa ese salario, por ahí haber que darle otro nombre, pero como está claro que está incluido en la cuarta categoría, no puedo plantear como principio general que deben derogarse los impuestos a los salarios. Sí. Creo que sí es cierto que esto tiene que darse, tiene que seguir ajustándose en función del nivel de inflación, lo cual no es fácil en este país, saber exactamente cuánto hay que ajustarlo, pero por otro lado, uno puede pensar en la elevación del mínimo no imponible como una tendencia, porque es cierto que si bien es injusto que los altos salarios no paguen ganancias, como decía recién Guillermo, esto solo tiene sentido discutirlo en el marco de una reforma tributaria general, porque algunas cosas son injustas, pero otras son mucho más injustas. Entonces, mientras no tengamos un ordenamiento tributario más progresivo, más equitativo, no tenemos mucha fuerza para dar este tipo de discusiones, corrigiendo algunas de las injusticias del esquema tributario y no otras que son imposibles de seguir aceptando, como la que tiene que ver con la renta financiera. Entonces, en este contexto, a mí me parece que, dejando de lado por ahora a Moyano, porque a nadie se le puede negar la posibilidad de desandar el mal camino, y ojalá lo haga, yo creo que el gran hueco que nos queda, el gran vacío que nos queda, es saber qué pasa con el movimiento obrero en relación con este modelo político. Es decir, cuál va a ser el apoyo sindical del gobierno de Cristina Kirchner.
Y esto no significa encontrar sindicalistas que apoyen al gobierno. No hay cosa más fácil que encontrar sindicalistas que apoyen al gobierno. El problema es encontrar un bloque sindical dispuesto a pelear, a sostener este modelo, ¿no? Y reconozcamos que Moyano, con todas las limitaciones que ya le hemos señalado, tenía por lo menos una historia de movilización y de lucha contra el menemismo que permitía que lo pensáramos en su momento como un componente necesario de este bloque popular. A mí me parece que queda abierta este gran interrogante, porque como decía Aurelio, con Lescano y Cavalieri no vamos a reemplazarlo a Moyano, y por otro lado me parece que se actualiza una discusión acerca de la democracia sindical que siempre fue importante, pero ahora aparece como más importante porque no es solo lo más justo, es también tal vez el único modo de pensar con criterio más estratégico en la resolución de la cuestión sindical en la Argentina. Es decir, si marchamos hacia una división del movimiento obrero, como pronostican todos, del movimiento obrero que todavía estaba en la CGT, digamos así, si tenemos una realidad de una CTA reconocida y otra no reconocida, pero que sigue existiendo, si tenemos una realidad, no sé cuán importante es, pero por lo menos es un poco de ruido, de la Central Azul y Blanca de Barrio Nuevo. Es decir, si tenemos esta diversidad en el espacio sindical, me parece que sería más coherente aceptar una realidad y decir que reformamos la ley de asociaciones profesionales y terminamos con un modelo del sindicato único que ya no tiene las ventajas que pudo haber tenido en otra época y que hoy pesan mucho más todos sus defectos. Y para terminar, yo creo que esto plantea, y lo podemos decir con más optimismo que otras veces cuando decíamos, bueno, la falta de organización política que sustente este modelo. Hoy hay un estado de movilización creciente en el kirchnerismo y en muchos sectores sociales de la sociedad argentina, en muchos sectores de la sociedad argentina. Me parece que este es cada vez más el camino, porque tal vez la discusión sobre si estamos en América Latina a la ofensiva o a la defensiva a lo mejor sea complicada. Lo que yo creo es que no cabe duda que estamos en un proceso general de avance, pero que estamos viviendo un momento de una respuesta muy dura de los sectores dominantes de todo el continente, porque también ven que la nueva situación con la crisis económica va a generar dificultades a los gobiernos y esta es una oportunidad que no están dispuestos a perder. Entonces, enfrentar esta situación requiere organización y movilización. Creo que avanzamos mucho en esto, pero creo que todavía nos falta mucho por avanzar. Gracias.